apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. La revelación de las sandalias que usas. La revelación de las sandalias que usas. Fíjese que mirando en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que las decisiones que cada uno de nosotros toma nos dan evidencia de lo que está dentro de nuestro corazón. Es decir, que usted puede conocer una persona de acuerdo a las decisiones que esa persona tome. Usted lo puede conocer. ¿De qué otra manera puede conocer una persona? A través de su forma de pensar. De acuerdo a la forma de pensar de una persona, usted puede conocer qué es lo que hay dentro de su corazón. Pero otra medida que yo veo que nos puede entregar luz del cómo conocer una persona es a través de su caminar. Y eso implica sandalias. Nuestras sandalias hablan entonces de nuestro caminar, hablan de nuestro avance, hablan de nuestro camino, de nuestro peregrinaje y hacia dónde nos dirigimos. De hecho, la palabra del Señor nos dice que hay pies que se apresuran al mal fácilmente. Algunos pies se apresuran al mal fácilmente son llevados hacia, ¿verdad?, lo malo. De tal manera también que Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él les lave los pies. La pregunta sería, ¿por qué es necesario que el Señor le lavara los pies a sus discípulos? ¿Cuál era la importancia de lavarle los pies a sus discípulos? ¿Qué es lo que quería el Señor trasladarle a sus discípulos con relación al lavarle los pies? Y fíjese que Pedro le dice, no me laves, no me vas a lavar los pies nunca, no me los laves. Y el Señor le dice, es necesario que yo te lave los pies, porque si yo no te los lavo, entonces tú no tienes parte conmigo, no tienes comunión conmigo, no tienes, ¿verdad?, conexión conmigo. Y esto también es interesante, el tema de la conexión, porque fíjese que estudiando la palabra, usted puede ver gente que puede pelear las batallas tuyas sin estar conectado a tu autoridad, o sin estar conectado a la paternidad, o sin estar conectado al pastoreo, pero sí ayudarte en las tareas que estás tú encomendándole. De hecho, David tenía gente que peleaba las batallas de David, pero no estaba conectado con David. Y eso también es interesante ver los puntos de conexión. Jesús le dice a sus discípulos, si yo no te lavo, tú no tienes comunión conmigo, no tienes parte conmigo. En otras palabras, si no te dejas ministrar tu caminar, ¿cómo voy a saber que tú tienes comunión conmigo? No tengo una medida para darme cuenta si tú no te dejas que yo te lave, que te ministre, que te lave tus pies. Interesante. Y ahora, fíjese que una pregunta que nos salta es que le dice la Biblia, ya ustedes están limpios, pero otro versículo, en esa porción bíblica dice, ya todos están limpios, salvo uno, Judas. Fíjense qué interesante es el tema de la administración. Ya vosotros estáis bien, solamente que hay uno también que tiene un problema, porque ya Satanás había llenado su corazón. O sea, fíjese algo, esto también asienta una revelación. Si los discípulos que estaban con Jesús día a día corrían el peligro de que aún el enemigo podía llenar su corazón con cosas negativas, ¿cuánto más nosotros? El congregarnos, el servir, el que Dios nos ocupe, tampoco es garantía de que nuestro corazón no se pueda contaminar.
Y Judas, estando con Jesús todos los días, se contaminó y su corazón se llenó por el diablo, porque él le abrió puertas. ¿Cuánto más nosotros debemos también cuidarnos de que no se abran puertas? Por lo tanto, Jesús le dijo, es necesario que yo te lave para que tú tengas comunión conmigo en tu caminar. Ahora, miremos algunas sandalias que nos van a dar evidencia de realmente de nuestro camino. El uso de la sandalia va a demostrar el camino que nosotros estamos siguiendo. Y yo puedo ver aquí unas sandalias del enviado, las sandalias del enviado. Dice el libro de Marcos, capítulo 6, verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Otras traducciones yo miraba que decían ni chauchera, como quien dice, ni un monedero donde puedan sacar dinero, sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas, dos mantos sobre ellos. Aquí también deja asentado que nosotros en la tarea que se nos ha comisionado no podemos tener 2, 3, 4, 5, 6 coberturas, sino la cobertura directa. No lleven dos tipos de mantos sobre ustedes porque no les va a servir para este camino. Y ahí también asienta entonces una verdad que dice que no lleven nada para el camino a los que van a ser comisionados a una tarea. Después le dice, si no solamente bordón, pero tampoco lleven alforja, quiere decir algo donde ustedes puedan tener la confianza de que si tienen eso seguro, como un ahorro, como un algo, van a poder solucionar los problemas que tengan en el momento. No quiero que lleven eso. Tampoco quiero que lleven pan, porque yo les voy a dar lo que ustedes necesiten. Tampoco quiero aún que lleven para las cosas cotidianas. No quiero que lleven nada. Pero sí quiero que lleven sandalias. Qué importante entonces esa revelación. Porque pareciera ser que muchas veces como que la tarea del enviado, hermanos amados, a una tarea sea mal interpretado en este tiempo. Por ejemplo, pastor, ¿me va a mandar a abrir obras? Sí. Bueno, deme el templo, deme el lugar, págueme el arriendo, mándeme gente, mándeme equipo, mándeme instrumento, mándeme silla, mándeme alfombra, mándeme cámara, mándeme oveja, mándeme adoradores, mándeme... Entonces, ¿cuál es la sandalia que está usando? No se está poniendo las sandalias del enviado. Porque una de las evidencias de que uno tiene sandalias de enviado es que Dios da la provisión. Por lo tanto, una de las señales que nosotros debiéramos tener como enviados de Dios, y también no tan solamente en la faceta ministerial, sino también en la faceta cotidiana, nosotros como enviados de Dios a nuestras distintas tareas que Dios nos ha encomendado, tenemos que ver si las sandalias que estamos calzando también van directamente relacionadas con la provisión de Dios en nuestras necesidades aún básicas. Porque mire qué interesante es esto. Yo no tengo el anhelo hoy día de llenarle de versículos, sino trasladarle una enseñanza que quede grabada en su corazón. Para que usted cuando se vaya hoy a su casa vaya meditando. El Señor me habló de esto. Por ejemplo, aún en las necesidades básicas. ¿Cuántos dicen y saben lo que dice el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Día 1. ¿Cuánto dice? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Póngale pausa ahí. La pregunta es, ¿te falta algo? Pero sea sincero, por favor. ¿Le falta de repente para cubrir sus necesidades? ¿Le falta de repente para las cosas mensuales? ¿Le falta de repente una colita para pagar a las cosas que tiene que pagar? Entonces ahí nosotros podemos ver claramente una idea, una línea donde yo debería preguntar. Inmediatamente me debería preguntar yo, ¿qué no estoy haciendo bien si la Biblia dice que Él es mi pastor y que nada me faltará? ¿Qué es lo que yo como oveja no estoy haciendo bien?
Luego también me traslado a este mensaje. Dios te da para el camino y te dice, no te preocupes por el camino, yo te voy a guardar. No te preocupes de tener tú cosas personales que te permiten salir porque nunca vas a aprender dependencia. No te preocupes tú de solucionar tus temas porque si tú te buscas siempre solucionar, ¿cuándo vas a ver tú mi mano? Entonces yo quiero que tú me aprendas a conocer. Entonces yo quiero enviarte de esta manera. Porque luego la vuelta de esta forma es que cuando vuelvan a encontrarse con el Señor les dice, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, no nos faltó nada. Entonces ahí el Señor asienta que Él es el que sustenta a sus hijos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos saben que Dios es quien sustenta a sus hijos? ¿Has visto el sustento de Dios en tu vida? ¿Has visto el sustento de Dios en tu casa? ¿Has visto el sustento de Dios en tu matrimonio, con tus hijos? Aún necesidades tan básicas y tan simples. De repente, hasta en las cosas más pequeñas, uno ve el pastoreo del Señor en una provisión tan sencilla. Y no digamos cosas exageradas, hermanos amados, sino hasta cositas tan sencillas, el Señor nos regalonea. ¿Alguien ha vivido algún regaloneo del Señor en algo tan sencillo que de repente... Hasta yo, pucha, cómo me gustaría, a lo mejor algo tan sencillo, cómo me gustaría comer no un helado en esta fecha, pero ¿comen helado en alguna fecha? Sí, igual, pero qué frío para comer helado. Pero ¿cómo me gustaría tomar un chocolatito caliente, por ejemplo? De repente usted, me gustaría tomar un chocolate. Y de repente, su esposo, por ejemplo, llega a la casa y dice, amor, ¿sabes que venía en el camino? Y compré este chocolatito caliente porque a ti sabes que te gusta. Y usted dice, ¿pero cómo? Estamos conectados. Pero realmente también Dios conoce el deseo aún de los detalles de tu corazón. Entonces, mire qué lindo es ver que una evidencia de la sandalia que usamos es la provisión de Dios. Es la provisión de Dios. Fíjese que le voy a dar un testimonio de todas las cosas que nosotros hemos hecho en este templo, en el templo 24, en el jardín infantil. Todas las cosas que hemos hecho y nos hemos propuesto hacer, de ninguna hemos tenido dinero. Ninguna. Pero sí lo que hemos tenido es fe. Y hemos creído en esa asignación. Entonces, cuando el Señor un día hace años me dijo a mí, estaba en mi cama y me dice a mí el Señor, vas a levantar casa sobrenatural. Y yo lo escuché el Señor y abrí mis ojos y dije, ¿pero cómo? Yo dije, ¿pero cómo? Es imposible. Y luego empecé a pensar y dije, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a levantar templo para el Señor? Y de ahí me puse a orar y el Señor me mostró ángulos de la fe de atrio, de la fe del lugar santo, de la fe del lugar santísimo. Todos tienen fe de atrio. La fe de atrio la tiene mucha gente. Es la fe que te cubre, está debajo del sol. Las cosas cotidianas que la gente piensa, sí, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. La fe del lugar santo es 50-50. La gente cree que Dios puede hacer, pero también sabe que ellos pueden solucionar. Pero la fe del lugar santísimo es la fe donde Dios se mueve sobrenaturalmente, fuera de tus capacidades o de las cosas que tú puedas hacer. Son milagros de parte de Dios, provisiones de parte de Dios, señales de parte de Dios, que no lo estás ni siquiera contemplando tú, sino que Dios lo hace. Yo le he contado testimonios de eso, cómo de repente nosotros pagamos, hermano amado, aún de la línea de crédito para pagar materiales acá, y luego Dios pagaba la línea de crédito. Le he contado que tenían que pagar, me acuerdo un día, unos camiones, y tenían que, pastores, que pagar el sábado los camiones. El día viernes, 4 camiones o 3 camiones de 100,000 pesos cada uno, no había dinero. Yo le decía, que vengan los camiones nomás, Dios va a proveer. Y me venía aquí al templo a orar. Y estaba aquí solo en el templo. Y me llamaban por teléfono, pastor, le tengo que llevar esto porque el Señor me dijo. Y llegan con la plata en los camiones. Yo he visto la provisión sobrenatural de Dios. Entonces, una de las señales que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, que demuestra las sandalias que estamos calzando, es que Dios va a ser, es y será nuestro proveedor por excelencia. Entonces, si yo no estoy viviendo esa realidad de señales de provisión, la pregunta que yo me debo de hacer es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo yo mal?
Porque Dios provee donde no hay nada, multiplica donde no hay nada, abre los cielos donde, hermano amado, es imposible. Dios, hermano amado, se va a preocupar de tus necesidades básicas, como dice la Biblia, qué has de comer y qué has de vestir, porque Dios sabe que de estas cosas tú tienes necesidad. Por lo tanto, sería un acto de necedad yo estarme preocupando aún de algo tan básico que yo sé. Y no le estoy diciendo que sea irresponsable, sino le estoy diciendo, no puedo ocupar el 100% de mi mente en algo que yo sé, que la Biblia dice que Dios me va a proveer y me va a ayudar. Entonces, ¿cómo yo evidencio qué sandalia tengo? Con esa medida, con esa medida. Estoy viendo la provisión de Dios en mi casa, estoy viendo la provisión de Dios en mi hogar, estoy viendo la provisión de Dios en el proyecto que estoy haciendo, aún con las cosas pequeñas. Por ejemplo, yo veo, ahora yo le decía a usted, para las mismas tareas o los mismos proyectos que se te dan por delante, siempre Dios va a mirar en el corazón nuestro. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo podemos, verdad, abrir nuestro corazón? Porque quien no está dispuesto, por ejemplo, a dar, nunca estará educado para recibir. Y eso es una verdad. No es una verdad que yo le diga, no, me la saqué. No, es una verdad que no está dispuesto a dar, nunca va a estar dispuesto a recibir. Y no va a aprender a recibir cuando no aprenda a dar. Por eso hay gente que nunca reciben, porque nunca han aprendido a dar. Y hay gente que nunca da, porque nunca ha aprendido a recibir. O sea que, mire qué interesante entonces aprender que una de las sandalias que revela qué tipo de sandalia estamos ocupando es la provisión. Entonces digan conmigo, si tengo sandalias de enviado, Dios cubrirá mis necesidades. Es una señal, está en la palabra, está en la Biblia y te lo traslado hoy día. Eso es una revelación de la sandalia que tú tienes que identificar si la estás cargando o no. Miremos otro tipo de sandalias, sandalias dimensionales. Dios le dijo, Éxodo 3, verso 5, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. La misma frase, con la misma idea, se la entregan a Josué. Cuando él va a entrar a conquistar Jericó, aparece un ángel general del ejército de Dios y le dice, el jefe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. ¿Qué podemos extraer como enseñanza primaria de estos dos versículos? Que lo que le pasa a tu cabeza debiera pasarle también al cuerpo. Lo que le pasó a Moisés, le pasó a Josué. Por lo tanto, aquí también entrega al Señor una máxima, que la conexión se va a dar. Fíjese algo, de manera espiritual, porque la cobertura no es, hermano amado, de una manera natural, de una manera física a la vista. Por ejemplo, las cosas que vivió su padre espiritual Moisés, aun cuando Dios se llevó a su padre espiritual, Josué las siguió viviendo, porque él tenía la enseñanza de quién fue su maestro de justicia. Por lo tanto, eso asienta que yo esté contigo en el día a día, o no nos veamos en el día a día. Si hay una conexión espiritual, a ti te debería también pasar lo mismo que le pasa a tu cobertura, lo mismo que te pasa. Ahora, pareciera ser en estos dos versículos que hay sandalias que nos permiten entrar a ciertos niveles y hay sandalias que no nos permiten entrar a ciertos niveles. De hecho, las sandalias que cargaban Moisés y Josué no les permitieron entrar a un lugar santo. Qué curioso. Si hay sandalias que no son permitidas para entrar a una dimensión diferente, lo que quiere decir entonces es que sí hay sandalias que pueden entrar a lugares dimensionales diferentes. Por lo tanto, hay sandalias para ciertos lugares
dimensionales. Ahora, hay sandalias que nos sirven, pero sí hay sandalias que nos dan accesos dimensionales. Hay sandalias que no nos van a permitir entrar en lugares que Dios, hermano amado, los tiene restringidos para ese tipo de sandalias. Ahora ponga atención a esto. Dios le hace a Moisés un llamado sobrenatural a través del fuego en la zarza. ¿Se recuerda usted? Es lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 13 y los versos anteriores, en el que le dice: quítate las sandalias. Entonces notemos que en ese momento, ponga atención, Moisés estaba apacentando las ovejas de otro. ¿Ok? No estaba ni orando, no estaba ni ayunando, sino más bien su apariencia en ese momento todavía era una apariencia de un egipcio. De alguna manera podíamos indicar o trasladar la idea que a lo mejor Moisés todavía tenía sandalias egipcias cuando se encuentra delante del Señor. Y Dios le dice: tengo que cambiarte este caminar. Tengo que cambiarte esta forma en la cómo tú estás haciendo las cosas. A lo mejor en su primera etapa de liderazgo, Moisés pensó que Dios iba a rescatar, al pueblo de Israel, a lo mejor por fuerza. Como era un estratega militar, a lo mejor pensó: Dios me va a ocupar para poder volver y poder reunir un grupo, un séquito de gente y derrocar al imperio Egipto y sacar a su pueblo. A lo mejor lo pudo haber pensado. Dios ve que Moisés necesita tener una esfera diferente. ¿Ok? Dios le hace un llamado para la santidad. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Por lo tanto, yo puedo entender que hay unas sandalias de santidad. Que si Dios no me permite entrar con las sandalias que yo estoy cargando a una dimensión de santidad, quiere decir que hay una sandalia santa que sí me van a permitir estar ahí. Eso también asienta que yo debo de entender que cuando yo estoy en santidad, van a haber dimensiones de santidad que Dios me va a abrir. Pero cuando yo no estoy en santidad, no voy a poder acceder a lugares de santidad. Todo va a depender de qué sandalias yo esté ocupando. Ahora, la Biblia dice: seguid la paz con todos, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos dicen: yo quiero ver al Señor, ¿cierto? Yo quiero ver al Señor en mi vida, quiero ver al Señor en mi casa, quiero ver al Señor en mi hogar. La pregunta sería: ¿estás siguiendo la santidad? Sí, pastor, me estoy esforzando por orar, por mantenerme en comunión, por leer la palabra, por congregarme, por servir, por ser fiel en lo que Dios me ha pedido. Ah, pero te está faltando una partecita. ¿Estás en paz con todo? Ay, pastor, ahora que usted me toca ese tema, por ahí yo tengo algunos chicharrones, tengo algunas situaciones que solucionar. ¿Sabe que con mi suegra no me llevo muy bien? ¿Sabe que con mi yerno no me estoy llevando muy bien? ¿Sabe que con mi hermano de servicio no me estoy llevando muy bien? ¿Sabe que con mi jefe en lo natural no me estoy llevando muy bien? Ah, entonces no estás teniendo paz con todos. Entonces, ¿cómo vas a estar viendo la gloria de Dios? Yo quiero ver a Dios. Y esa palabra "y" es unión. La palabra "o" entonces separa esto o aquello. Pero la palabra "y" incluye seguir la paz con todos y la santidad. Paz con la santidad van directamente entonces unidas en ese contexto. Entonces yo le tengo que pedir al Señor que Él me ayude a tener sandalias de santidad. Y tenemos que pedirle que Dios nos ayude a tener ese tipo de sandalias, hermano. Yo le pregunto: ¿cuántos quieren venir a ver al Señor en su retorno? Amén. Pero la Biblia dice: sin santidad nadie le verá. Y eso está hablando del arrebatamiento. Porque la otra venida, donde dice la Biblia que vendrá con su ejército, dice la Biblia, donde todo ojo le verá. Es distinta a esta venida, donde sin santidad nadie le verá.
En esa venida segunda, pública, todos le ven, todos le ven. Pero en la secreta solamente algunos le verán. ¿Quiénes? Los que estén en santidad. Por lo tanto, yo debo entender en Dios que Dios quiere que mis vestiduras, que mis sandalias, que mi cinto, todo esté envuelto en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. A Moisés Dios le llama entonces con su nombre 2 veces. Esto indica que cuando Dios, ¿qué pasó aquí? Se cayó esto. ¿No estaba saliendo? ¿Y qué pasó? Las famosas. ¿Ahí sí? Ok. Ok, ahí estaba. Notemos en esto que Dios le está llamando a Moisés 2 veces por su nombre. Moisés, Moisés. Esto indica que cuando nosotros vemos en la Biblia que algo se repite 2 veces, es algo que Dios quiere hacer rápidamente. Es algo que Dios se apresura a hacerlo. Esta revelación la entrega a José cuando está interpretando los sueños de Faraón y le dice, si Dios te ha mostrado 2 veces lo mismo, es algo que Dios se apresura a hacer. Por lo tanto, Dios le estaba hablando que se estaba apresurando a que Moisés cambiara sus sandalias, que se quitara esa forma de caminar y que absorbiera una forma de caminar nueva. Y te voy a decir algo, Dios se está apurando a que nosotros volvamos a caminar correctamente. Dios se está apurando a que nuestra vida se ordene, a que nuestra vida, hermano amado, vaya alineándose a la palabra, vaya alineándose a la verdad, vaya alineándose al diseño de Dios. ¿Por qué Dios se está apurando a esto? ¿Será porque Dios no quiere que tú te extravíes? ¿Será que Dios quiere también trasladar una bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia? Dios lo está llamando. Dios quería cambiar el caminar. Era un llamado para la santidad. Escúcheme bien, todo llamado a la santidad parte por nuestro caminar. Si nuestros pies se apresuran a lo malo, ¿cómo podemos decir que queremos nosotros buscar la santidad? Si nuestros pies se apresuran continuamente al mal, ¿cómo yo puedo decir que estoy orando por la santidad? Cada uno de nosotros conoce su corazón. Cada uno de ustedes y de nosotros, bien digo, conocemos nuestras conductas. Por lo tanto, yo digo en este día, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder entender qué tipo de sandalias nosotros tenemos. Sandalias también habla acerca, hermano amado, de lo que nosotros tenemos que vestirnos del Señor. Cuando habla y calzaos, ¿verdad? Las sandalias del Evangelio, de las buenas noticias. Por lo tanto, las sandalias del Evangelio implican qué tipo de lenguaje nosotros tenemos. Quiere decir que las sandalias del Evangelio que estamos usando va a depender qué tipo de lenguaje estamos nosotros ocupando. Hay gente que no se le nota que tiene sandalias de Evangelio porque nunca se le ve las buenas noticias en su boca. Y esto habla también a aquella gente que no tiene la capacidad de evangelizar a nadie. Quiere decir que no tiene sandalias puestas para trasladar buenas noticias. Hay gente que dice, ¿a cuánto le cuesta hablar a una persona de Cristo? A mí. ¿Por qué? ¿Será que no tienes puestas las sandalias del Evangelio? ¿Será que no tienes puestas las sandalias para proclamar correctamente la palabra? ¿Por qué yo me debería de avergonzar de trasladar un mensaje de fe del Dios que ha hecho tanto bien a mi vida? ¿Por qué me debería costar? ¿No debería ser algo completamente sencillo? O sea, ve a una persona que está llorando en la calle. ¿No sería sencillo acercarte? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabes qué? El Señor te puede ayudar. Dios es Dios de toda consolación. Y trasladarle un mensaje tan sencillo como eso. Sería fácil, ¿verdad? Amén. Sandalias ajustables. Ay, esta ya creo que yo la vengo repitiendo, pero la digo porque también al gusto le gustan algunas de estas sandalias.
Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Esto está hablando acerca de los de Gabaón, ¿verdad? De los gabaonitas. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y sandalias viejas. Aquí usted puede ver los 5 antiministerios, ¿verdad? Si nosotros hablamos de sandalias, antiministerio evangelístico, ¿cierto? ¿Se entiende? Si hablamos de mantos, ante un ministerio. Si hablamos de vino, ante un ministerio. Usted puede ver aquí 5 antiministerios. ¿Ok? Sandalias viejas, famoso antiministerio magistral. Ahí puede usted también meterle cuchilla a los que son predicadores. Sandalias viejas y recocidas en sus pies. Ahora, ¿qué quiere decir una sandalia recocida sobre su pie? Quiere decir que es una sandalia ajustable. Y cuando yo tengo una sandalia ajustable, quiere decir que cuando usted va a un zapatero y le preguntan a usted, ¿cuánto calza? Usted dice, ¿verdad? Calzo 45. Calzo 39. Calzo 40. Entonces le van a buscar el número que usted calza, ¿verdad? Ok. Antiguamente no había esta fábrica de sandalias y zapatos donde cada cual iba a la tienda de sandalias y decía, deme una 40, deme una 38, no. Sino que ellos ponían el pie y le hacían las sandalias a su medida. Y curiosamente hoy nosotros tenemos cristianos que buscan sandalias ajustables. ¿A qué iglesia va a ir usted? A la iglesia donde yo me sienta más cómodo. Entonces después la pregunta es, ¿qué comodidad usted busca? No, yo busco la comodidad de que no se predique tanto contra el pecado, porque la verdad que me siento incómodo. Ah, entonces usted busca una iglesia que no se le confronte con el pecado. Correcto. Que no se me hable tanto de la santidad, porque fíjese que no hay ningún santo, entonces ¿por qué me van a hablar de la santidad? Ok, entonces tampoco le hablamos de la santidad. Y que tampoco hablen del arrebatamiento, porque verdaderamente yo creo que no hay arrebatamiento, que el cielo y la tierra están acá. Entonces, así también dicen algunas películas y algunos célebres escritores también dicen, no, el cielo y la tierra están acá. ¿A dónde sacan eso? No sé, a lo mejor comieron un plato por otro, fumaron, no sé, crack o algo, no sé. No hay, aquí está todo. Ah, entonces tampoco se le va a hablar de arrebatamiento. Sí, y fíjese que yo creo que Dios nos está llamando a conquistar 7 montes: la economía, la educación, la religión, no sé qué más, creo que son 7, la familia, no sé qué más, y los 7 montes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dominemos toda la tierra como Pinky Cerebro, ¿qué vas a hacer, Pinky, hoy día? Conquistar el mundo. Entonces hoy día vamos a ir a conquistar todo el mundo. La iglesia va a conquistar todo el mundo. Y cuando la iglesia tenga conquistado a todo el mundo, entonces ahí el Señor va a retornar. Entonces usted quiere un evangelio del reino aquí y ahora. Sí, porque también yo siento que en el evangelio no puede haber ningún pobre. Porque en el evangelio verdadero todos tienen que ser ricos. Y si usted no es rico, usted tiene las maldiciones de Egipto sobre su vida. Ah, entonces usted también define la vida cristiana de acuerdo al bolsillo. Ah, entonces usted también necesita un evangelio de prosperidad. Sandalias recocidas sobre los pies. Entonces escúcheme bien. El evangelio no se puede hacer a tu medida. El evangelio tiene una medida que Dios dejó. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar ciertas páginas, ocuparlas, algunas arrancarlas, porque si no, no hablaríamos de nada. ¿De qué se podría hablar en la iglesia si empezamos a sacar toda la humanidad de la gente? Entonces, no hable de mentira, no hable de robo, no hable de adulterio, no hable de engaño, no hable de envidia, no hable de codicia. No, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablar la palabra? Del evangelio de las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios tiene poder sobre nuestra naturaleza caída y la venció en la cruz
triunfando sobre ellas para quitarle el poder al pecado y para que tú seas libre por la sangre bendita y poderosa de Cristo Jesús. Lo que quiere decir que Dios te abre una puerta de gracia a favor de tu vida, a favor de mi vida, para poder yo caminar con sandalias correctamente. Por eso que el Señor dice en el libro también de Gálatas, en el capítulo 1, si no me equivoco, dice: si se te presenta aún un ángel con un evangelio diferente, ponga atención, quiero parafrasear esta parte. Si se te presenta alguien con una sandalia diferente a las que te han entregado, el tal sea, ¿qué cosa? Anatema. Quiere decir que también yo puedo identificar qué sandalias usa alguien de acuerdo al mensaje que traslada. Entonces usted, cuando empieza a escuchar a alguien, va a decir: listo, ya sé qué es lo que está dentro de su corazón, porque de tipo del mensaje que está trasladando son las sandalias que él se ajustó. Por ejemplo, todos los que tienen una sandalia ajustable a su pie y buscan cierto diseño bíblico que le acomode a su manera de pensar, siempre buscan versículos aislados que valide lo que ellos creen. Y a eso le dan como bombo en fiesta, para poder afirmar lo que ellos dicen. Pero toda la Biblia, dice la Biblia, toda la palabra de Dios es útil para poder enseñar, corregir, instruir, direccionar. Pero ponga atención, toda la palabra de Dios. No podemos sacar una parte y otra parte dejarla fuera. Ahora, los 66 libros de la Biblia y el Señor, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros de la Biblia, si no me equivoco, 13 por 3, 39, 13 el número de rebelión y 13 el número de resurrección. Quiere decir que Dios cumplió y sacó todas las cargas de la ley basadas en nuestra propia humanidad para abrirnos una puerta de gracia, de una oportunidad divina, para que nosotros ya no busquemos, hermano amado, lo que nosotros queramos como hombres. Porque la Biblia dice: vosotros pedís mal. Y piden mal porque piden para vuestros propios deleites. ¿Por qué pedimos nosotros entonces para nuestros propios deleites? Porque nuestro corazón no está asentado correctamente a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿ah? Qué importante entonces poder asentar correctamente las sandalias de Dios. Ahora mire, a aquel que no tiene la sandalia puesta porque se la quitaron, este también es otro caso. ¿Qué sandalia ocupas? La sandalia del que quebranta la palabra. Mira, la cuñada se acercará a él. Esta es la ley, ¿verdad?, del levirato, donde un matrimonio, estaban casados, había fallecido el hermano, no había alcanzado a tener descendiente, entonces el hermano tenía que casarse con la mujer de su hermano y levantarle descendiente a su hermano que había partido. Pero había gente que no le gustaba esto. Entonces la cuñada venía cuando el cuñado no se quería casar con ella, para levantarle descendencia a su hermano difunto. Entonces la cuñada se acercaba a él y en presencia de las autoridades le quita una sandalia, le escupe en la cara y le decía: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Ahora, mire qué tremendo es esto. La Biblia dice esta enseñanza, pero por otras partes, yo me imagino que la persona que pasaba por la casa de este hombre decía: la casa del de la sandalia quitada. Entonces todos los que pasaban por esa casa decían: aquí vive el que no quiere hacer la palabra. Aquí vive el que quebrantó la enseñanza. Aquí mora aquel que no desea que se levante descendiente. Y aquí también podemos ver
Los cristianos que no salen a evangelizar a nadie son los que le quitaron la sandalia, porque no le quieren levantar descendientes a su hermano mayor, Jesucristo. Los que no evangelizan a nadie son los que no quieren levantarle descendientes a su hermano mayor, Jesucristo. Por eso es que es importante la evangelización. No si usted quiere, no si a usted le gusta, no si hace frío o no si hace calor. Usted como oveja tiene el deber de multiplicarse. La oveja se multiplica. La pregunta que tú te deberías hacer: ¿cuánta gente evangelizaste el último año? ¿Cuánta gente ganaste el último mes? ¿Cuánta gente ganaste en los últimos 2 años, los últimos 3 años? ¿A cuánta gente has llevado a los pies de Cristo en los últimos 5 años? Y eso te va a dar un diagnóstico de tu corazón. Qué tremendo, ¿ah? Mirar esto. Sandalias renovadas. Deuteronomio 29, verso 4. Os hice caminar 40 años por el desierto, sin que vuestros vestidos envejecieran, ni vuestras sandalias se desgastaran. Estas sandalias renovadas son las que te permiten cruzar los desiertos, las pruebas, las adversidades. Qué importante es trasladar sandalias renovadas para que la gente pueda pasar el desierto. Si la gente no pasa el desierto, no lleva a la tierra prometida. Por lo tanto, no puede llegar a tener una vida abundante. Por lo tanto, no puede llegar a tener libertad en su vida. Recuerde que Egipto, en la etapa de cautiverio, significa que nosotros necesitamos liberación. Pero en el desierto estamos en la segunda L, libres, para poder decidir, para poder escoger, para poder avanzar. Pero en la tierra prometida, Canaán, tenemos vida abundante, libertad. En otras palabras, podríamos decir Egipto atrio, desierto lugar santo, Canaán lugar santísimo, libertad, libre, liberación. Entonces nosotros podemos ver entonces que estas son las sandalias que te van a permitir cruzar el desierto. Qué tremendo es poder tener estas sandalias renovadas que Dios nos dé. Porque sin estas sandalias renovadas, a lo mejor muchos van a caer muertos, muchos van a fracasar, muchos van a caer en la frustración. En el desierto se pueden ver este tipo de sandalias que no, hermano amado, se quieren usar porque puede representar las sandalias del conformismo. Mucha gente prefería quedarse en el desierto. Escúchame bien, el desierto no es un lugar final. El desierto es un lugar intermedio. Amén. También tú lo vas a entender que todo lo que Dios dio en el desierto fue temporal, no era final. El maná fue temporal porque no era el final. Hermano amado, entonces el maná era un medio para poder llegar al pan que iba a descender del cielo. Nosotros no podemos quedarlo en la etapa transitoria, tenemos que llegar a la etapa final. ¿Cómo llego a la etapa final? Entonces calzando sandalias renovadas. Cuando hay conformismo en recibir una ración, por ejemplo, diaria de maná o solamente de carne, el tener solamente una ropa solamente religiosa o una ropa, hermano amado, de incredulidad. Porque fíjese algo, las vestiduras también nos hablan de qué nos ponemos. Por ejemplo, Bartimeo tenía una vestidura que se la había pagado el Estado. Usted sabía que aquellos que tenían dificultades o ceguera o eran inválidos o tenían alguna discapacidad física, el Estado le daba un manto para que ellos se pudieran poner a mendigar. Quiere decir que hay un manto que, hermano amado, evidenciaba a qué estaba acostumbrado esa persona. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente usted llega a un paradero, a alguna esquina, y usted ve gente joven mendigando?
que usted la ve sana, que perfectamente ellos podrían pegarse una bañadita, una afeitada, buscar trabajo y podrían conseguir. O se te da cuenta que hay gente que está mendigando y usted se da cuenta, de repente yo lo he visto. En la plaza de armas hay un grupo de extranjeros, peruanos, haitianos, colombianos, hay venezolanos, no sé, creo que más o menos que son los que hay ahí, deben haber más, pero siempre están en ese grupo. Pero los peruanos están todas las mañanas con su mochila. Y cuando llega alguien que trabaja en la construcción, llega con una camioneta, una pick-up, ¿verdad? Con la parte trasera abierta, y llega ahí y dice, tengo que ir a trabajar una obra, necesito ceramista, necesito albañiles, carpinteros, necesito soldadores, ¿quiénes son? Y aparecen un grupo de peruanos ahí que se paran. Y se suben y van a trabajar y les pagan por su trabajo. Quiere decir también entonces que trabajo hay. Solamente que hay gente que le pusieron un manto de mendigo, que se acostumbraron a que le den todas las cosas. ¿Se fija que hay gente que siempre quiere que le den todas las cosas y no quieren hacer nada? Por eso que es muy importante aprender, hermanos amados, que nuestras sandalias se tienen que renovar y que se tienen que renovar para poder llegar a la tierra prometida. Porque las sandalias renovadas fueron para cruzar el desierto, pero en Canaán ya pudieron usar otras sandalias, ya habitaron en otras casas, ya participaron de otros frutos, ya tenían ríos que fluían, una tierra donde fluye continuidad, leche, miel, frutos, ciudades, campos, viñas, cobre, hermanos, ríos, lagos, minerales, estaba todo lo que ellos necesitaban, porque era la promesa de lo que Dios le estaba dando. Por lo tanto, las sandalias renovadas para cruzar el desierto. Pero si yo no renuevo mis sandalias para cruzar el desierto, yo puedo morir entonces sin entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos queremos llegar a ese lugar de destino que Dios tiene para con nosotros? ¿Quiere llegar a ese lugar o no quiere llegar a ese lugar? Amén. Si quiere mi hermano que esté aquí de turno, acompaña. Mire estas sandalias de reconciliación. Lucas 15, versículo 22. Pero el padre ordenó a sus criados, inmediatamente, traed el vestido más rico. O sea, el mejor vestido. Y ponédselo. Ponerle también anillo en la mano y sandalias en los pies. ¿Por qué es tan importante entonces las sandalias en los pies? Porque en este caso, las sandalias puestas en los pies del pródigo borraban las marcas del pródigo. Y estas sandalias evidenciaban que nuevamente estaba en la casa del Padre. Por lo tanto, si no me pongo sandalias de mi Padre, ¿cómo me voy a reconciliar con su casa? Por lo tanto, también es algo importante que usted tiene que saber. Cuando yo me voy de la casa de mi Padre y pido mi herencia antes de tiempo, por ejemplo, ¿sabe, pastor? Lo que pasa es que yo tengo un llamado y este llamado también siento que está bien fuerte en mi corazón pero no es tu tiempo. Pero yo lo tengo bien fuerte, siento que ya es la hora, yo quiero ahora irme y yo necesito emprender y todo el asunto, pero no es este tiempo. Hijo, hay una tierra preparada para ti, para tu tiempo. Este no es tu tiempo. Pero es que yo siento que Dios me quiere ocupar ahora y yo quiero decir ahora, por favor, dame la herencia que me pertenece. No te voy a enviar porque no es tu tiempo. Bueno, yo me voy. Se va. Él va a malgastar todos los recursos que se le fueron dados en la casa de su padre. Y no va, hermanos amados, a prosperar en una provincia lejana. Porque no
lo hizo en el tiempo adecuado. ¿Me fija? Quería comerse la herencia en tiempo. Ahora trasladémoslo a otro ejemplo. Un hermano que está en una congregación, sirve, predica, lidera, ¿qué más podemos ponerle? Ayuda, canta, toca instrumentos, hace infinidad de cosas en la iglesia. Y de repente un día, ¿sabe qué? Se levantó chueco y le dice a usted: pastor, ¿sabe que usted es mi padre espiritual? Yo lo amo, yo lo aprecio, siento que esta iglesia me ha bendecido mucho, no tengo nada que decir de usted, de la iglesia, lo amo, usted siempre va a ser mi padre espiritual, pero me tengo que ir. Qué respuesta más rara, hermano. Entonces, bueno, ¿por qué te vas, hermano? No, porque Dios me habló. Bueno, usted sabe la respuesta ante eso. Si Dios le habló, nada que hacer, que Dios te acompañe y que idealmente que Dios te haya hablado, ¿verdad? ¿Para dónde te vas, hermano? No, todavía no lo sé, estoy viendo. Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacerle? ¿Ok? Quien se va sin que nadie lo eche, vuelve sin que nadie lo llame. Entonces va y se vuelve. Pero se va. Pero el hijo que se queda en casa, porque recuerde usted que el hijo siempre se queda en casa, siempre va a estar en la casa y va a retornar a la casa, aunque se vaya, se va, se malgasta toda su herencia y luego vuelve. Y cuando vuelve a la casa del padre: padre, ¿me recibes? Por supuesto que te recibo. Póngale vestido, póngale anillo, póngale calzado, quítele las manchas del pródigo, que esta casa sepa que volvió un hijo que se había perdido. Pero póngale pausa ahí. Pero la herencia que se malgastó, ¿dónde quedó? Se la gastó. ¿Cuál era la única herencia que tenía el padre ahí? La del hijo mayor. Pero la de él, ¿dónde estaba? Se la había gastado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hijo ahora? Comenzar a construir, trabajar, hacer mérito. Hacer mérito. Y empezar a construir su nueva herencia. Ese es el peligro cuando uno se aparta de la casa de su padre espiritual. Porque se le cruzó algo, porque tuvo una idea, un pensamiento. Los peores momentos para tomar decisiones son cuando espiritualmente tú estás mal. Espiritualmente estando mal, vas a tomar pésimas decisiones para tu vida. Y hay, escúcheme bien, muchos hijos de Dios que van a andar vagando. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente están mal. Pero en algún momento van a volver en sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Van a volver en sí. Y van a decir: la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí pereciendo de hambre. Yo necesito conectarme entonces con esa casa, con las sandalias de la reconciliación. Necesito decirle al Señor: Señor, ponme nuevamente esas sandalias. Ponme esas sandalias de hijo. Escúcheme bien, porque en una congregación, yo le voy a decir, en una congregación hay. ¿Usted escucha el piano? Yo no escucho nada. Él está inspiradísimo, pero no se escucha nada. ¿Se da cuenta que le está hace como 15 minutos? Pero está el audífono. Cuando eres preso de la tecnología. Mire, sandalias de reconciliación. Qué importante es tenerla en nuestra vida. En una congregación, respóndame usted esta pregunta: ¿una congregación está llena de hijos espirituales? ¿Una congregación está llena de ovejas? Deberían, pero no.
¿Una congregación está llena de discípulos? ¿Está llena de oyentes? Todos oyen, pues, ¿verdad? Todos oyen. Ahí está el cadena. ¿Está llena una congregación de creyentes? Seguramente, porque por algo están ahí. Creen algo, por algo vienen al templo. Pero de ahí para arriba, que se transforme en discípulo, en siervo, en amigo, en hijo, o una oveja del prado del Señor, hay que demostrar señales. Por ejemplo, ¿se da cuenta usted cuando el Padre le habla? ¿Cuáles son las palabras? ¿Te acuerdas Marcelo, Jürgen, John, Arsenio? Arsenio terminó el discipulado, ¿verdad? Ok. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las palabras que le dice Isaac cuando tenía los ojos cerrados a Jacob con las vestiduras de su hermano Esaú? El padre le entrega unas palabras. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Te acuerdas, Marcelo? Hermano, ¿te acuerdas? Del olor. ¿Te acuerdas lo que le dice? Este es el olor. ¿Cierto? Este es el olor de mi hijo, como el campo al que el Señor ha bendecido. ¿Qué te quiero trasladar entonces con esto? Que un hijo tiene un olor para su padre. Un hijo espiritual verdadero, el padre sabe cómo huele, lo conoce. Conoce el talante de su hijo. Conoce si es de temperamento fuerte, si es chispita, si no es chispita. Conoce si es meloso, si no es meloso. Si es cariñoso, si es frío. Conoce si es bueno para hablar o no habla nada. Padre conoce a su hijo. Y mire qué interesante entonces entender esto. Cuando el padre percibe el olor, es porque Jacob tenía las vestiduras de su hermano. Qué tremendo, ¿ah? Y su hermano tenía un olor. Por eso es que es importante que tú entiendas este principio. ¿Por qué Dios te reconoce a ti como hijo? Porque el Padre percibe sobre ti las vestiduras de tu hermano mayor, que es Jesucristo. Entonces, cuando tú oras al Señor, aún siendo débil, en pruebas, en errores, en tantas cosas más, tú oras a tu Padre. Y tu Padre escucha tu voz y dice: esta es la voz de Juan, de Marcelo, pero estas son las vestiduras de mi hijo Jesús. Este es el olor del Cordero. Este es el olor de la sangre de mi hijo amado. Por lo tanto, a él yo lo voy a bendecir. ¿Y por qué tú eres bendecido como hijo? Porque recibe la bendición del manto de tu hermano mayor, que se llama Jesucristo. Y como el Padre percibe el olor de la sangre de Jesucristo, entonces dice: te bendigo. Y tú recibes la bendición por medio de Jesucristo. Entonces hoy día pongámonos sandalias de hijo. Pongámonos sandalias de hijo. ¿Cómo yo evidencio las sandalias de un hijo? Un hijo debiera tener el lenguaje de su padre, ¿cierto? Oídme a mí, porque el que oye al hijo ha oído al padre. Vedme a mí, porque el que ve a mí ha visto a mi padre. Yo no hago nada que mi padre no me dice que yo haga. Lo que mi padre dice que yo haga, eso yo hago. Quiere decir que un hijo verdadero no se arranca con colores propios. No habla algo que su padre no está hablando. No
piensa de manera diferente como su padre piensa. En un ángulo espiritual estoy hablando de una casa espiritual. Entonces las sandalias de hijo van a evidenciar que no somos pródigos. Por eso le dice inmediatamente. Diga conmigo, inmediatamente. Pero dígalo fuerte, inmediatamente. Usted ve la versión que su padre podría haber llegado, haber saltado, haberle abrazado, pero dice la Biblia, inmediatamente le dijo, vístanlo, póngale anillo, póngale calza, inmediatamente. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan imperante para Dios vestirte? ¿Por qué es tan importante para Dios cubrirte? ¿Por qué es tan importante para Dios que recubres tu autoridad, anillos autoridad? ¿Por qué es tan importante para Dios que te calces tus pies, que ese evangelio, buena noticia, es la identidad de hijo? Volviste a la casa. Cuando yo estoy en la casa tengo que tener sandalias de reconciliación. Me reconcilié con mi padre, me reconcilié con mis hermanos, me reconcilié con mi familia, me reconcilié en la casa del Señor. Y una de las cosas que hace la Santa Cena es reconciliarnos con Dios. Entonces esas son sandalias que van a indicar qué sandalias tengo, qué sandalias yo uso. La revelación de las sandalias que yo uso se va a ver en las acciones, en los actos, cómo yo me conduzco. Finalmente, este verso, Éxodo 12, versículo 11. Así lo habréis de comer con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies, y con vuestro bastón en la mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando ellos, hermano amado, tenían que tener las sandalias bien puestas, es cuando tenían que comer al cordero. Y esa noche todos tenían que comer al cordero, y todos tenían que comer al cordero porque era una señal de la liberación. Por lo tanto, todos aquellos que participen de la Santa Cena, cuantas veces sea necesario, están poniéndose, hermano amado, sus sandalias rápidamente, porque ya nos queda poco en esta tierra. Cuando yo vengo a la Santa Cena, estoy tomando el pan, el vino, me estoy comiendo al cordero, cuerpo y su sangre, me estoy comiendo al cordero. Y cuando yo me como al cordero, espiritualmente estoy diciendo, me voy, me voy, me voy. Si fuera cantante le cantaría, pero hay un coro, un himno que dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos le van a decir, yo no me quedo, yo no me quedo, yo me voy con él? Y para irme con él tengo que ponerme estas sandalias. El Señor le dice, va a venir mortandad sobre la tierra, va a venir juicio, sentencia sobre la tierra, va a descender oscuridad sobre la tierra. Pero aunque descienda oscuridad sobre la tierra, sobre ti amanecerá mi luz, dice el Señor. Entonces, ¿qué tienen que tener? La sangre en los dinteles. Y todos los que estén dentro de la casa, comer al cordero. Entonces cada familia tiene que comer al cordero para poder participar de esta tremenda liberación de la tierra, para poder ascender a la presencia bendita, poderosa y hermosa del Señor. Iglesia, que Dios nos ayude. ¿Por qué no levantas tu mano? Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ponernos estas sandalias. Por nada del mundo, Señor, está mal dicha esa palabra, por nada nos quedemos. Señor, examina mi corazón, mis pensamientos, lo más profundo de mi ser, y ayúdame, y ayúdanos a todos nosotros a encomendarnos a tu gracia, para que tú nos ayudes a cortar nuestras ataduras, cadenas, vencer nuestros temores, vencer nuestras debilidades, para no ceder a la tentación,
para no, Padre mío, desviarnos por el mal camino, sino permanecer en pie. Ayúdanos a permanecer en pie. Oramos para permanecer en pie en aquel día, Señor. Oramos para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser integral se mantenga puro para ti. Ayúdenos, Señor amado. Yo quiero que mi familia entre al arca completa, Señor. Yo quiero que toda mi familia entre al arca de la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Que ninguno se extravíe, que ninguno se pierda, que ninguno, Padre mío, quede en el camino, Papito Santo, sino que todos podamos, Padre mío, Señor, ascender en ese encuentro bendito y glorioso contigo, Jesús. Padre, ayuda a tus hijos. Ayúdales, Señor amado, a que ninguno, Señor amado, se aparte del buen camino y podamos permanecer en la gracia que es en Cristo Jesús, afirmando, Señor amado, nuestros corazones en tu temor. Y así también puede decir el débil: fuerte soy, porque tú, Señor, al débil lo haces fuerte, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en eso nos vamos a gloriar, más bien en la cruz de Cristo, porque a través de la cruz de Cristo podemos tener puerta abierta y alcanzar la gracia de la ayuda, de la fortaleza, de la unción y del perdón sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Padre, lo creemos, lo declaramos con fe, porque tú lo haces, Señor.